Muy buenas, mi nombre es Carlos Zúñiga de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Politécnica Salesiana. Pertenezco al grupo 2 de gestión de base de datos y a continuación les voy a hacer un video explicativo sobre la administración de bases de datos en Oracle. Pues bueno, empecemos porque las unidades de aprendizaje de respaldo y de recuperación, el objetivo general de todo esto son realizar un respaldo y recuperación de las bases de datos, como su nombre lo indica, y el objetivo específico siempre va a ser realizar diferentes tipos de respaldo usando los comandos export y realizando una recuperación utilizando los comandos import. Ya ahorita vamos a ir entrando en detalle de cómo sería esto. El comando export es un archivo binario, un formato únicamente reconocido por el utilitario import de Oracle. Estamos hablando de la base de datos de Oracle. El exportar, pues para exportar existen dos modos de exportarlos, con diálogo interactivo y con línea de comandos. Para abrir el diálogo interactivo se utiliza el archivo exp.exe. Este archivo exp.exe se encuentra en la carpeta de los ejecutables de Vim. Si la variable path está bien, se podrá acceder desde los dos en cualquier posición. Caso contrario, se tendrá que ubicarse en la ruta del ejecutable para poder hacerlo. El Enterprise Fetch User Size quiere decir el tamaño que va a tener, por ejemplo, de 4096 a 16384. El tamaño de la memoria que se desea reservar para realizar el export, o sea, técnicamente lo que les acabo de indicar, está dado en kilobytes. Mientras mayor sea el tamaño, mejor. Al export no le afecta si usted le coloca un tamaño de memoria superior al que se tenga disponible. En Oracle siempre tomará el tamaño hasta donde se puede llegar. O sea, independientemente del tamaño que uno le ponga, Oracle solo va a usar el máximo de memoria que se necesite para ese momento, independientemente de cuánto sobre. O sea, no hay mucha importancia en ese sentido. Ahora, el exportar el archivo, el xpdat.demp o DMP, por defecto es el nombre del archivo y la ruta en la que se guarda será la misma ruta donde se corrigió el ejecutable lxp.exe. Por ejemplo, si lo corremos desde el disco local C en la carpeta documentos y configuraciones de Ricardo, el slash de que sea XP, se guardará en esa ruta. ¿Cómo cambio la ruta? Simplemente se coloca 5 millas directamente. Por ejemplo, xprofile, dos puntos, digamos que anteriormente estaba en xpdat.dmp, ahora va a estar en el disco local C en exports y se le va a llamar ricardo2.dmp. O sea, porque tiene que ser DMP para que se pueda ser ejecutable, como estamos viendo. Si no, no se va a poder ejecutar. Ahora, las comprimidas los extensions, uno de los parámetros más ampliamente usados es la opción de compress, que por defecto viene en yes, porque Y significa yes. Muchas personas entienden mal lo que esto hace. Oracle genera el archivo de exportación, el cual contiene tablas y scripts de creación de índices. Ya, si compress, que por defecto viene no, la cláusula storage de la tabla permanece intacta. Pero si compress le ponemos yes, la cláusula storage de la tabla es alterada para reflejar un extend al importarlo. Esto es esto pues es deseable, o sea, esto tú lo eliges, tú decides cómo quieres hacerlo, quieres hacer que se configure la tabla o que no se configure. Ahora, veamos este siguiente escenario. Una tabla de 90 megabytes tiene tres extents iguales, de 30, 30, 30, o sea, 30 megabytes. Cada una de las tablas space tiene pues 30. El table space tiene tres archivos de datos de 33 megabytes, cada uno, para un total de 100 megabytes. Recordemos que una extensión es un grupo antiguo de blocks, o sea, es algo que ya viene arrastrándolo, porque la extensión debe ser contigua, o bueno, continua. Una extensión puede encajar en cada fichero de datos, pero si la tabla es exportada usando el parámetro compress en yes y luego importada, entonces el import falla. El resultado de import falla porque las extensiones no pueden extenderse a lo largo de los archivos de datos, ¿no? Y el tablespace tiene tres data files, que es lo que habíamos dicho. La exportación reescribió la cláusula de almacenamiento de la tabla para hacer una extensión inicial. El tamaño de la extensión inicial se calcula como la suma de todas las extensiones existentes en el tiempo de la exportación. O sea, técnicamente se pone a ver todo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Ahorita voy a proceder a abrir mi CMD para hacerles una demostración. Denme un segundo.
Listo. Una vez que abrimos el CMD, como lo tenemos en este lado, vamos a seguir los pasos que está indicando aquí la diapositiva para que se pueda hacer la realización de, vamos a hacer un export full de la tabla de base de datos. Entonces, pues primero vamos a indicarle al sistema que vamos a hacer un export. Una vez hecho esto, como yo tengo directo para el sistema, mi usuario viene por defecto como system y ahorita voy a entrar a la base de datos. Listo, una vez que entramos, vamos a poner el tamaño que nos está pidiendo. Bueno, que es irrelevante técnicamente lo que les acabo de decir, no importa cuánto almacenamiento pongamos, yo voy a poner 16.384 y listo. Una vez hecho esto, aquí va la dirección. Como ven aquí, están exports y que se va a llamar clase 1 de un documento de MP. Pero yo lo voy a poner en esta carpeta de acá. ¿Vale? Lo voy a poner en esta carpeta de acá. Voy a copiar la dirección. Y voy a poner que en cambio se llame... a ver, voy a poner que se llame... Pongámosle un nombre como... Ejemplo tabla. Tabla. Pero va a ser obviamente un DMP. No se olviden de esto. Una vez que hacemos esto, decimos que vamos a sacar la base de datos entera. Recuerden que esto solo lo puedes hacer si tú eres como administrador, estás en el usuario de administrador. En mi caso yo lo estoy, por eso yo no estoy como invitado y nada, entonces yo puedo sacar la base de datos entera, porque si no, no podrías hacer esto. Solo podrías sacar los usuarios de un usuario o una tabla, que también vamos a hacer de un usuario. Listo. ¿Quiero los export grams? Sí, sí los quiero. Quiero el export de la base de datos de la tabla, pues cambio esto que estoy sacando. Ahora, esto de aquí, los compare strings o comprimir las extensiones. Si yo lo pongo por no, no va a sufrir ningún cambio, como les leí hace rato. Pero si en cambio le pongo un sí, va a sufrir un cambio y va a ir sobrescrito. Por el momento vamos a ponerle que no, nomás porque es un ejemplo, una demostración. Esto lo pueden probar en sus casas si gustan, para que ver cómo les sucede, ¿no? Entonces yo pongo que no, y ahí como podemos ver, comienza a hacerme el export, aquí está exportando cero, bueno, está exportando un montón de cosas, cero tablas, extensiones exportadas, 1224 acciones exportadas, exportando a la tabla del page de plugins, y en la carpeta podemos ver aquí cómo está ejemplo 1, tabla, ¿ven? En el documento de MP. Este es mi documento system que ya lo había hecho, mi usuario system, lo voy a borrar para hacerlo con ustedes ya mismo. Ya, pero si ven cómo va aumentando el tamaño, ya va a 78.000 de exportación. Me sale con un blog de notas porque yo lo puse que se ejecute así, obviamente ustedes pues, lo tienen que cambiar, ¿no? Ya. Entonces, sigue exportando, eso va a tomar un poco de tiempo, listo, ya terminó de exportar. Entonces, como podemos ver, aquí está nuestro documento generado. Puedo hacer el export, el comando de export, usando este ejemplo de maneras de exportar las bases de datos. Ahora vamos a hacer, ya hicimos una exportación full de la base de datos, exportamos todo. Ahora vamos a hacer el export del usuario. Perfecto, vamos a volver a decirle que vamos a hacer un export. Vamos a volver a conectarnos. Listo, vamos a poner de vuelta el mismo almacenamiento. Ahora, una vez hecho esto, hay que poner la dirección. Vamos a poner la misma, pero esta vez, como va a ser el usuario system, vamos a cambiar eso. Ya, voy a copiar esto porque, ajá, no tengo ese en mi computadora. Entonces ya una vez hecho esto, vamos a hacer que se llame, como es un solo system, se llama system EJ. Ya, system ejemplo, y no se olviden que tiene que ser un documento de MP. Listo. Aquí obviamente va a ser el 2 porque vamos a exportar del usuario, ya no vamos a exportar la base de datos entera. Listo. Quiero los giants, sí, sí los quiero. Quiero la tabla de datos, obviamente quiero la base de tabla de datos, pero no quiero los extends. No quiero, como podemos ver en la dispositiva, que se llama comprimir extensiones. No quiero comprimir las extensiones, quiero que vengan así por defecto. Entonces, ya. Así que hace cuánto, esto y lo otro. Ah, ya. Vamos a darle enter. Y a eso pensé que dice about export user, que tenemos que especificar de qué usuario. Como todos tenemos la base de datos, el usuario en la base de datos llamado system, le vamos a decir que es de system. Entonces le damos enter. Ya le damos enter una vez más y comienza a exportar todo lo del usuario system. Ahí ven que me está exportando, como es solo un usuario, tampoco no vamos a exportar toda la base de datos, solo lo que tiene el usuario. Entonces aquí podemos ver, aquí está system ejemplo. ¿Ya? Y así se exportaron, así se hizo el respaldo de la tabla, bueno, del usuario de system y la base de datos entera que está acá arriba. ¿Ya? Aquí está.
para que vean que el comando sí funciona y que sí va sirviendo. Ok, ahí estaría. Listo. Entonces vamos a seguir con la explicación de la diapositiva. Voy a cerrar esto por el momento. Ya podemos ver que sí funcionó. Entonces voy a también a cerrar esto. Voy a cerrar el CMD por ahora. Y vamos a seguir avanzando. Perfecto. Ok, ya exportamos la base de datos. Aquí está todo lo que decía. Exportamos toda la base de datos, la definición de las tablas de space, los perfiles, la definición de los usuarios, los roles, los costos de recursos. Estuvimos exportando todo porque exportamos toda la base de datos full. Ok, ahí están las filas exportadas, que es lo que les salió como pudieron ver. Y ahora sigamos. Listo, aquí podemos ver los parámetros, el usuario, que ahí técnicamente tenemos que decir el usuario, por eso vieron que me pidió decirles el usuario, el buffer, también hay que decirlo. El file, por ejemplo, aquí por defecto es xpdat.dmp, como ven, siempre tiene que ser dmp. Por defecto los grants también siempre se pone yes por defecto. El index también, el rows también. Esto indica cualquier export de la tabla, bueno, la información de la tabla. Los constrain, los compress, aquí están los datos, la exportación full, que es la que hicimos, ya indica cualquier cosa que sea exportarlo full, por condiciones también se pone yes, pero obviamente aquí por defecto se puede no y tú tienes que irlo cambiando, ya. Las tablas, nosotros, en type, estaría todo, los records, help, profile, log, constraint, aquí están los consistent, los stats, las estadísticas, todo está aquí. Entonces, vamos a ver los modos de exportar. El export puede trabajar en uno de tres modos, dependiendo del usuario que exporta los datos y de las opciones que están seleccionadas. Los tres modos de exportación son Full Database, que es el que acabamos de ver hace rato, User y Tabla, que son los tres que había. Lo acabamos de hacer Full Database e hicimos User. El de Tabla lo pueden hacer ustedes sin ningún problema. Aunque son tres modalidades de operación. No son nodos diferentes, pero sí diferentes niveles de exportación, obviamente, ¿no? Son diferentes maneras de exportarlos. Vieron que el full se demoró más en exportar que, por ejemplo, el usuario. Es muy corto, pero no estás exportando, pues como dice el nombre, todo. Ya, todos los usuarios pueden exportar en el modo user y tabla. Pero solo los usuarios con el rol EXP Full Database pueden exportar una base de datos completa, que es lo que les estaba explicando, como el modo administrador, por así decirles. Aquí está, se puede usar los modos Owner List, que obviamente se usa esto en el lenguaje de Oracle. Table Mode, que son las tablas, se usa el Table List. Y Full Database, que es el full, que se pone con la respuesta de yes, que fue lo que vieron que hicimos hace rato con el documento, bueno, con el CMD. Listo, los métodos de respaldo y recuperación. Existen varios tipos de respaldo para la información. No existe un método que sea el más óptimo para todas las organizaciones, debido a que son muchos los factores que inciden y que se deben evaluar para determinar cuál es el mejor. Obviamente hay muchas maneras de exportar, pero hay que ver cuál es el que te conviene a ti. El mejor procedimiento para determinar escenarios de recuperación. Son diferentes maneras y momentos como de ver cómo se va a respaldar. Cada método de respaldo, cada método de respaldo eh, lo lamento. Listo. Cada método de respaldo cumple funciones definidas. Es por ello que se debe conocer muy bien la base de datos, la carga transaccional y la criticidad o el crítico de la información y entre otras cosas para determinar el tipo de respaldo que se necesita para cada organización. Debes de ver muchas cosas antes de hacer un respaldo para que tú veas cuál es el que más te sirve a ti y a tu empresa, ¿no? El más óptimo. Ok, el export y el import. La selectividad muy alta se puede respaldar desde una tabla de la base de datos hasta toda la información almacenada en ella. Si se desea, se pueden guardar únicamente las estructuras de los objetos, nada más, no guardas nada más. Esta misma selectividad funciona al restaurar la información posteriormente desde un backup. La portabilidad. Un archivo de export puede ser exportado de y desde cualquier sistema operativo que soporte Oracle 7 o superior y ser importado en y desde cualquier sistema operativo. ¿Ok? O sea, no hay ninguna restricción en ese sentido. Los tamaños y tiempos impredecibles es muy difícil de predecir el tamaño, como dice su nombre, que entender un archivo de export. Ya vieron cuánto me pesó el full y cuánto pesó el system, ¿no? O sea, eran tamaños muy diferentes. Al igual que el tiempo que durará, el mismo o en su defecto el import. Exacto. Puede que se requiera pasar todo el archivo de export para importarlo solo una parte
debido al recorrido secuencial para realizar un import. Si el objetivo buscado está al comienzo del archivo, se detiene después de importarlo, pero si está al final, tiene que recorrer todo el archivo para recuperar solo ese objeto. Ya ven, por eso es muy importante ver cuál es el que conviene. Ok, aquí está un respaldo en frío. Ya, aquí está un respaldo en frío. ¿Qué es un respaldo en frío? Ya vimos lo que es un export. Perfecto, ya hicimos un export, un export de full, una data de bases full de un usuario, ya hicimos eso. Ahora vamos a ver qué es un respaldo en frío o también llamado cold backup. ¿Qué es eso? Pues un respaldo en frío es un método de respaldo muy restrictivo y debe hacerse únicamente cuando la base de datos esté cerrada. Es útil en el evento de pérdida total de la base de datos. Por eso se llama en frío, o sea, no tiene que estar en ejecución la base de datos, tienes que darle de baja. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Pues bien, la consistencia de datos está garantizada. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se da el caso de que los datos a ser respaldados estén siendo usados por algún usuario, porque ellos no pueden acceder a la base de datos. Por eso mismo se tira la base de datos abajo, se la apaga, se le hace un shutdown. Ok, todo incluido. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de respaldo incluye todos los data files, los control files y los log files. No hay posibilidad de que alguna tabla o vista no quede en el backup. O sea, técnicamente está con todo. El espacio que ocupa es conocido, sabemos cuánto va a ocupar porque sabemos lo que estamos exportando y lo que no vamos a exportar porque no hay usuarios. Además, el tiempo de respaldo y recuperación es predecible. Exactamente. Pero ¿cuál es la desventaja? Porque esto también tiene una desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Nada excluido. ¿Qué quiere decir con esto? Esto se convierte en una desventaja cuando no se desea restaurar toda la información. Aquí no se permiten hacer respaldo ni restauraciones parciales. ¿Qué quiere decir? Que se respalda todo o nada. Y pues se restaura todo o nada. No hay término medio. Es blanco o negro. No hay gris. Solo se puede hacer con la base de datos cerrada. Nadie puede estarla trabajando. Naturalmente esto lo usan, por ejemplo, los bancos o para cuando están en las madrugadas, se hace un respaldo en frío, se hace cuando no hay nadie como ningún usuario andando, obviamente habrá uno que otro, pues por esos momentos está inhabilitado, se le da de baja la base de datos y es como le sale a los usuarios como que errores. Pues naturalmente esto se hace de madrugada cuando hay muy poca gente pues andando en la base de datos. Listo. Generación de un call backup. Este es un respaldo de todos los archivos de la base de datos. Habiendo sido esta bajada de forma normal, los archivos a copiar en este tipo de respaldo son los generados en las siguientes búsquedas. Todos los archivos de datos se lo hace select status, enable, bytes, nameforce, vs, data file. Todos los archivos de control se hace una consulta de select disk from y se ve todos con control file. Los registros de reconstrucción en línea, select status, member from y log file. O sea, los que están en línea, obviamente, para ver los que están logueados. Ya, eso se puede entender porque simplemente leyendo en inglés se sobreentiende que son. Además, se debe respaldar los archivos. Es como se hace en itset.hora y sfile.hora. Ya. ¿Cómo es la generación de un call backup? Ya, aquí ya nos estamos. Sí, seguimos con el respaldo en frío. Ya. Generación de un callback. Para respaldarlos se requiere un utilitario del sistema operativo como TAR, COP, CPIO, etc. Siempre y cuando se garantice que los archivos, cuando se restauren, queden iguales. Obviamente todo esto se debe tener en cuenta que en algunos sistemas operativos estos comandos producen lo que se llama un sparse file, lo cual significa que trunca los espacios vacíos de un archivo y esto daña o corrompe los data files. Por el momento de que tú alteras la información o los datos, se corrompe todo el archivo. Algo casi parecido a lo que vimos hace rato de que si tú le pones el compress y los exportas, si pones en yes, pues se va a subescribir, si pones en no, pues vendrá por defecto. Ya. Ahora, los pasos a seguir. Verificar que no hay usuarios conectados en la base de datos, bajar la base de datos, copiar los archivos con extensiones .pf, cut, log, init, hora, trc o dmp, que es con lo que estamos trabajando, y subir la base. A continuación les voy a hacer un ejemplo sobre esto. De momento voy a abrir mi CMD y les voy a dar unos dos ejemplos sobre lo que estamos viendo en este momento. A ver, voy a abrir mi CMD. Listo. A ver, una vez que tengo aquí abierto mi
mi CMD. Para trabajar con la base de datos voy a proceder a hacer un respaldo en frío y luego haré un respaldo en frío automático. Así que pues bueno, primero para saber qué es lo que vamos a respaldar, la información que necesitamos respaldar, primero lo que vamos a hacer es conectarlos a nuestra base de datos. Ya esto un poco más normal, todos hemos visto esto, ya no nos vamos a conectar como por supervision, sino que nos vamos a conectar por el SQL Plus. sysdba. Listo, esperamos un momento que se conecte. Listo, ya estamos en la parte de SQL y vamos a hacer una consulta, que fue lo que acabamos de ver, para ver dónde está la información. DBA-data- para ver los datos donde se encuentran. Esta parte, aquí nos van a mostrar toda la información que tenemos, pero si nos podemos dar cuenta, aquí está el disco local C en Oracle Lab Datans XE users.dbf. Voy a copiar esto, voy a abrir uno nuevo y se los voy a pegar. Ya, si se dan cuenta, aquí está pues los archivos que hemos encontrado, xdbf, Saxus DBF, System DBF, Unis DBF y todos estos datos. Eso hacemos respaldo en frío por la siguiente razón. Ahorita nosotros vamos a proceder a moverlos, por ejemplo, a esta carpeta. No, esta carpeta no, me disculpa. Esta no, a esta carpeta que yo le llamé respaldo en frío. Pero para que no los copie, simplemente los arrastro para acá. No se van a poder porque la base de datos sigue de pie, o sea, sigue activa. Hay un usuario conectado que técnicamente en este momento soy yo. Entonces, ¿qué se hace en ese momento para darle de baja a la base de datos? Que es lo que acabamos de leer. Perfecto, una vez que sabemos está la ubicación y tenemos los datos, déjenme cierro esto para hacerlo con ustedes. Vamos a aplastar la tecla Windows R, que es el ejecutar, o simplemente aplastamos aquí y ponemos ejecutar y nos va a salir. Listo, y vamos a poner este comando services.msc. ya, entonces le damos enter. Si nos va a abrir esta ventana donde están todos nuestros servicios activos y obviamente la base de datos. Entonces yo voy a buscar dos servicios que son los de la base de datos, que son Oracle Services XE. Aquí está, Oracle Services XE y Oracle Listener, que son estos dos, estos de aquí. Ok, entonces yo los voy a poner a detener. Espera un ratito porque si se demora más o menos. Con este momento lo que estamos haciendo es desactivar la base de datos. Ok, estamos activando la base de datos para poder hacer el respaldo en frío, para que no haya ningún usuario conectado y no arrastre ninguna otra información. Seguir esperando, seguimos esperando un momento. Hasta mientras espero que estén entendiendo todo lo que se les está diciendo, se les está explicando, estén pudiendo seguir paso a paso. Si no pueden, pues pónganle pausa al video, vayan retrocediendo, veanlo de vuelta la información que les estoy dando, la diapositiva. ¿Ya? Entonces, mientras esperamos, vamos viendo los datos de aquí, que es control dbf, que es como les estaba viendo, todos son dbfs. Es el control, el saulix, el system, el temp, el under y el user, son los usuarios, toda la información que tenemos en la base de datos. Ok, entonces parece que ya se detuvo. Ven que sale aquí iniciar, con esa al iniciar ya se detuvo. Entonces ahora vamos a ir a Oracle Listener, que estaba por aquí arriba, ya lo perdí. Deben un momento. Aquí está Oracle XNT Listener, vamos a detenerlo. Este se demorará un poquito menos, ya está bien, ya está detenida. Entonces ahorita que ya está detenida, vamos a ver las dos carpetas, que son estas de aquí, y podemos tranquilamente arrastrarlas. ¿Vieron? Se arrastró, no presentó ningún problema, no salió ningún inconveniente de que la base de datos se está usando, que la información se está usando, no, porque le dimos de baja la base de datos. ¿Ya? Incluso ustedes lo pueden comprobar de esta manera. Miren, ustedes vienen acá, voy a poner aquí exit, por ejemplo, me sale error, que como no se conoce, volví aquí, ¿no? Ahora me voy a conectar, por ejemplo, SQL Plus slash as sysdba. ¿Ven? Me sale error, que esto no existe, que esto tiene que adaptarse, que esto está erróneo. ¿Por qué sale así? Pues porque tenemos dada de baja la base de datos. Ahora que ya hicimos la copia, que ya hicimos el respaldo en frío, vamos a volver a activarlos. El listener, vamos a esperar un poquito más, ya está. Y el services XC, vamos a iniciarlos de vuelta.
están iniciados los servicios de vuelta. O sea, la base de datos ya está otra vez arriba. Ya, ven que sale username porque pues no lo detecta. Voy a poner exit a ver si me deja salir. No, bueno, ya que me sale error. Denme un segundo, mejor vamos a hacerlo así. Listo, ahora sí. Ahora sí yo me conecto de vuelta al SQL Plus. ¿Ven? Ya me conecto tranquilamente. Ya la base de datos está de vuelta arriba, o sea, de vuelta ya está habilitada. Listo. Eso por el lado de respaldo como pueden ver está toda la información aquí, de los respaldos en frío. Ahorita con eso les voy a mostrar cómo hacer el respaldo en frío pero en automático. Ok, vamos a abrir de vuelta CMD, que lo estoy cerrando a cada rato, ya lo debería dejar abierto porque es con lo que estamos trabajando. Ya. Ok, aquí está el respaldo en automático, vamos a hacerlo. Nos vamos a conectar, pero esta vez sin el... Vamos a conectarnos como de superusuario. Esto. Bueno, a continuación les voy a mostrar una información, unas capturas que saqué al momento de ejecutar el comando. Por ejemplo, al momento nos conectamos tranquilamente con SQL Plus a sysdba. Una vez que ya conectados, hacemos un select status de member from vslog file. ¿Para qué es esto? Para ver en qué estado se encuentra nuestra conexión. Estamos ahorita como miembros y nos va a salir información de dónde está la carpeta Oracle X, del disco local C, de la aplicación de Oracle Fast Recovery Area, XC y Only. Esa carpeta es la que está aquí, ¿ya? Only log. Podemos ver que está UMF1 y UMF2, entonces aquí está la información que nos está dando. Luego de eso vamos a hacer otra consulta que es select value from vsystem parameter wasname sea spec file. Una vez validado, nos va a mostrar de vuelta lo mismo, pero va a ser server dbs filex.hora. Puedes ver, file recovery area. Ahorita vamos a buscar ese, ¿vale? Vamos a buscar el ahí, que es disco local C, Oracle EX, el disco local C, Oracle EXC. Aquí está Oracle EXC, App, Oracle. Aquí vamos a ir a Product en cambio, 11.2.0, Server. Vamos a buscar DBS y aquí está el sfile.exe.hora, que es el que acabamos de crear con el file. Seguimos avanzando y ahora vamos a hacer un feedback off. Vamos a hacer set feedback off del spool de disco local C de frío en rutas.sql. Ya, este ya se había creado, dice que no se puede crear, pero se va a crear como frío en data files. Disco local C, frío, data files. Disco local C, frío. Ya, aquí al momento de ejecutarlo se va a crear todos los host copies. Y una vez creado el host copy de frío control files, se va a hacer un host copy de Oracle de XD de frío del momento de frío, ¿no? Vamos a hacer un spool off, un spool currently y vamos a hacer un exit. Aquí está la captura de lo que les acabo de mostrar y luego vamos a volver a conectarnos para hacer que se ejecute el comando generador ¿cómo sería? De rutas de todos los archivos. Aquí la vamos a ver a continuación. Nos vamos a conectar a SQL Plus DBA. Si nos conectamos y ponemos host copy Oracle Data Files desa de system01.df. Y ahí comienza a coger host copy, host copy, host copy, host copy. Todo eso comienza a presentarse y luego se termina presentando en un blog de notas. Listo. Ahora sí, una vez visto eso, vamos a seguir con la diapositiva. Vamos a ir con una generación de un callback up. Para respaldarlo se requiere un utilitario del sistema operativo como tar.cp, cpi, etc. Siempre y cuando se garantice que los archivos cuando se restauren queden iguales. Se debe tener en cuenta que en algunos sistemas operativos estos comandos producen lo que se llama un sparse file, lo cual significa que trunca los espacios vacíos de un archivo y esto daña o corrompe los data files.
Ya, generación de un call backup es verificar que no hay usuarios conectados a la base de datos, bajar la base de datos, copiar archivos con extensiones de DBF y subir la base, algo parecido con lo que hayamos hecho. Un hot backup, las copias serían en línea o en caliente, pues se llama pues en caliente, no en frío. En frío teníamos que darle de baja a la base de datos, aquí podemos hacerlo sobre la marcha, ¿ok? Ya. Poder realizar este tipo de copias de seguridad debe estar activo el modo archive log para que las copias se efectúen correctamente. El hot backup Oracle escribe los archivos de registros de reconstrucción de manera cíclica tras llenar el primer archivo. Comienza a llenar el segundo hasta que se llena para después continuar escribiendo el tercero. Una vez que se haya llenado el último archivo de registro de reconstrucción en línea, se inicia el proceso del segundo plano LGWR o LogWriter para sobreescribir los contenidos del primer archivo y así continuar, como que sobreescribir los datos, como si fuera una actualización de Word, se van sobreescribiendo lo que vas haciendo. Cuando se ejecuta el modo archive log, el proceso en segundo plano es arch hace una copia de cada archivo de registro de reconstrucción antes que se sobrescriban sus contenidos. Estos archivos se escriben generalmente en disco, en una ruta por esa parte. ¿Cuáles son los pasos para hacer un hot backup? Antes de inicializar este modo, se recomienda realizar un backup por si ocurre un problema. Configurar el archivo instint hora en HI o en 9i file site hora. Parámetros a modificar: el local archive des location del disco local D, un backup, un arch, un DESA, que termine siendo un arch que se llame, o el local archive des state 1 que ponerlo en enable para que se active, y el archive de start true para que comience a avanzar. Alter system set, parámetro valor del scope de boot profile, boot se realizará por defecto y casos profile necesitará reiniciar la base. Aquí están los pasos. Luego se deben ejecutar los siguientes comandos. Con la base de datos abajo, en shutdown, de vuelta hay que hacer un shutdown, en startup mode, subir instancia que no se ve la base, alter database archive log, colocar la base de datos en modo archive log, opcional, esto ya es opcional, hacer un local start, que esto activa el archivo automático, cada vez que subo una instancia automáticamente será así. Alter database open, abrir la base de datos y la deja disponible. Para cambiar la base de datos de nuevo a no archive log, de igual forma la base de datos debe estar montada y ejecutada. Alter database no archive log y alter database open. Ya. Vamos a hacer esto, vamos a activar el modo archive, así que déjenme, voy a abrir de vuelta el CMD y les voy a mostrar cómo se va haciendo esto, ¿ok? Bueno, listo, aquí tengo las imágenes de lo que estoy haciendo realizando el documento. Vamos a activar el modo archive en el computador, se siguen los siguientes pasos, lo que les acabo de leer con la base de datos shutdown, sube la instancia pero no abre la base de datos, coloca la base de datos en modo archive log y abre la base de datos y la deja disponible. Nos vamos a conectar directamente a SQL Plus, a SysDBA. Una vez conectados vamos a hacer un select log mode from la database, lo cual nos va a decir que está en no archive log el modo. Listo, vamos a hacer un shutdown. La base de datos se ha cerrado, se ha desmontado y aparte se ha hecho una instancia de cerrar. Vamos a hacer un start mount, que es lo que les decía que esto sube la instancia pero no abre la base de datos. Vamos a subir la instancia como quería con la base de datos apagada. Listo. Entonces hacemos el start mode, instancia empezada, se comienza a empezar la instancia, hacemos un database para que cambie la base de datos y se haga un archive log. Dice la base de datos ha sido alterada. Vamos a abrir la base de datos ahora. Una vez que se abre, vamos a hacer el select log move from database de vuelta y ahora nos va a salir que está en archive log. Una vez que está en HLog, ya hablemos de activar el HLog, pero para cambiar la base de nuevo a no HLog, de igual forma, la base de datos debe estar montada y ejecutar. Alta database no HLog, alta database open. Entonces, la vamos a apagar, estresamos el mount, ponemos database, alteramos la database open, database ha sido alterada y luego hacemos el database por log mode para que nos muestre que no está en HLog de vuelta. ¿Listo? Entonces, esos son los pasos para seguir para hacer el HFlog del computador, para activarlo. Y ya una vez ya visto esto, vamos a seguir con los siguientes del paso del hot backup. Una vez ya hecho esto, vamos a hacer la creación de una base de datos nueva. Ya, manejando y organizando una base de datos puede ser creada automáticamente como parte de la instalación de un servidor de Oracle 9i. También puede crearse después de la instalación. Los requisitos de la creación para crear una nueva base de datos se debe tener lo siguiente. Se requieren los privilegios de SysDBA para crear una base de datos, suficiente memoria para iniciar la instancia,
Antes de crear la base de datos, cerciorarse de que la memoria para el SGA, el ejecutable de Oracle y los procesos son suficientes, suficiente espacio en el disco para la base de datos, calcular el espacio de disco necesario para la base de datos, esto incluyendo los radio log files, los control files y los data files, o sea, debe incluirlo todo. Y la creación de una base de datos puede ser creada usando Oracle Database, el asistente de configuraciones o el comando create database, que es el más conocido, el cual la mayoría lo usamos. Listo. El asistente de configuración de base de datos le permite crear una base de datos, configurar opciones en una base de datos, borrar una base de datos, manejar templates, que son templates, son crear nuevas plantillas usando configuraciones predefinidas, crear un nuevo template de una base de datos existente y borrar una plantilla de base de datos. Ok, yo a continuación les voy a mostrar este documento, que es un ejecutable de XP, de lo que hemos estado viendo, ¿vale? Yo lo voy a ejecutar. Ya ejecutado, dice Oracle Install Shutdown is in progress. Ya, tenemos que poner el username. Denme un segundo. Ya, listo, ahora sí. A ver, el documento, aquí está el documento. Entonces, siempre que ustedes, estos son unas carpetas descargables, en la cual viene XP, XPCOM1 y XP Full, que son las exportaciones que vamos a hacer, lo que acabamos de leer. Estas son exportaciones que ya las he hecho, ya están trabajadas, pero vamos a trabajar sobre esto. Primero que todo hay que darle clic derecho y vamos a ponerle en editar, porque está guardado como TXT, por eso no se ejecuta. Entonces esto lo vamos a guardar como un DMP. Estamos en este momento haciendo el scomp1. Pero ¿qué es el comp1? Vamos a ponerlo en guardar por un momento para que veamos esto. Vamos a editar esto. Aquí está. Esto es del usuario system de contraseña. O sea, esto es alterado. Ustedes van al Oracle, ponen identify system, no sé qué, no sé cuánto, by contraseña. Esta es mi contraseña actualmente. 6536 y se va a hacer sobre de compras del usuario system, o sea, la tabla de compras del usuario system. Eso vamos a hacer en este momento y se va a llamar ucomp, ucomp y ucomp log, que son los que están aquí. Los voy a borrar para que ustedes lo vean. Vamos a eliminarlos. Ya. Ahora voy a hacer el excomp 1, ¿vale? Que esto es de compras, de la tabla de compras del usuario sistemas. Ok, ahora sí vamos a hacer esto. Vamos a darle en editar. Vamos a hacer que se convierta en un DMP. Permiso, DMP. Listo, ya está hecho. Vamos a poner guardar. Guardar, cerramos y lo ejecutamos. Bueno, perdón, editar, DMP, voy a poner... Ah, una disculpa. Esta sí. Dejarlo en TXT. Ponemos guardar como. Aquí ponemos todos los documentos. xp1.bat. Esto es lo que hay que hacer. Dejarlo como bat. Ponemos bat. ¿Desea reemplazar el documento? Sí, deseo reemplazarlo. Cerramos esto y lo ejecutamos. Y ahora sí que ya está ejecutado. Podemos ver aquí al lado que se están creando. El usuario es system y aquí es, aquí no pueden verlo, pero estoy escribiendo. Dame un momento. Bueno, a continuación les comenzaré a mostrar. Este es lo que tienen que ustedes ejecutar en el CMD. Se conecta directamente a SQL Plus con el sysdba. Una vez conectadas van a poner alta user para que le pongan el usuario system, identify by contraseña, que es, bueno, es la mía. Estos datos pueden cambiar dependiendo de ustedes. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran y la contraseña que ustedes deseen. Yo le puse así porque por consiguiente yo en la información que tengo acá, aquí, en mi excomp 1, por ejemplo, lo voy a editar para que lo vean. Yo tengo usuario system y tengo contraseña. Entonces, una vez hecho esto, ustedes lo van a llamar con el ejecutable, con el DMP. Pueden ver que estoy llamando a excomp1 de .txt. ¿Ya? ¿Cómo saben qué es el txt? Porque ustedes aquí le dan clic derecho, editar y está ahí. ¿Listo? Entonces ustedes lo ejecutan y como vieron que ejecuté, se crea el ucomp. Bueno, el ucomp. ¿Ya? Se creó. Este es el ex para usuario. Véanlo cómo está. Este yo lo... Uy, una disculpa, cliqué mal. Vean cómo está este yo lo creé, este puse que se llame comp1 y que solo sea el usuario system.
Este cambia, aquí ya no está como en el de acá. Déjenme les muestro. Aquí en el de, este es el usuario, aquí el Xcop 1. Ven, aquí está compras, la tabla compras del usuario System. Ya, aquí no está así. Aquí déjenme cerrar esto, por favor. Porque lo abrió. Ya, y aquí solo está el usuario System. Lo mismo. Ya está creado. Ustedes vienen aquí, ponen editar y le cambian aquí. Este lado ustedes lo van a ir cambiando para hacer ejecutables. Por ejemplo, ya que se llama, este se llama Capcom 1, ¿no es cierto? Que ya está aquí creado. Ya voy a llamar el SCOM 1. ¿Qué hace el SCOM 1? El SCOM 1 hace lo siguiente. Me crea estos documentos, udocomp y udocomp log. Ya está creado el udocomp 2 log. Una vez que ustedes hagan la alteración del usuario con la contraseña, ustedes se le va a crear tranquilamente los dos. No sé qué le pasa a base de datos en este momento, no está ejecutando bien, tendría que reiniciar la computadora, pero para que ustedes ya tengan avanzado esto. Entonces, sudoku 2 DMP se crea. Ahora el exfull, este es la exportación full. Vamos a editarlo y ven que aquí exporta técnicamente todo y lo crea con comp1 log y comp1 DMP, que aquí están los dos. ¿Ven? Uno es DMP, aquí está el comp1 DMP y el de texto. ¿Ok? Y ahora yes, yes y compress. Ok, listo. Y ahora el exfull, excomp y el exusuario que ya les mostré. En cambio, este yo lo creé para que cada me cree udocomp u y udocomp los dos. Y aquí están los dos creados. ¿Listo? Entonces esta es la carpeta que tenía que estar creado con los tres ejecutables. Entonces, esto sería todo de mi parte. Espero que lo hayan entendido lo mejor posible. Quizás no me expliqué de lo mejor. Pero si les gustó y lograron entenderlo, les agradecería que le den un like y estén comentando cualquier cosa. Entonces, de antemano, muchas gracias y nos dejaré el video por aquí. Adiós.